Has llegado a la puerta dimensional. Un lugar donde la realidad se distorsiona y los límites entre lo posible y lo prohibido se desvanecen. Aquí escucharás relatos de miedo, historias paranormales y misterios que jamás deberían contarse. Dime en los comentarios. ¿A qué hora te atreves a escuchar mis relatos? ¿Y desde qué ciudad abres esta puerta prohibida? Porque si de verdad quieres sentir el terror más puro, suscríbete y activa la campanita. Vi a la Sayona hoy y escapar no fue lo peor relato de terror real. Nunca había creído en cuentos. Ni en aparecidos, ni en maldiciones, ni en esas historias que los viejos se cuentan para espantar a los muchachos. Yo soy trailero desde hace más de 15 años. He cruzado desiertos, montañas, selvas y carreteras donde lo único que te acompaña es el rugido del motor y el cansancio clavándose en los huesos. Si algo aprendí en la ruta es que todo tiene una explicación, o eso creía, hasta hoy. Escribo esto con las manos temblando, encerrado en un cuarto que no es mío, con un olor a humedad y salitre que no se va aunque abra las ventanas. Escribo porque si no lo saco de mi cabeza, voy a enloquecer. Porque vi a la Sayona. Y porque escapar de ella no fue lo peor. Todo comenzó como cualquier otro viaje. Salí de Barinas rumbo a Apure, cargando mercancía que debía entregar antes del amanecer. Era de noche, una de esas noches llaneras donde el cielo parece tragarse la carretera y las estrellas miran como ojos viejos, cansados de verlo todo. El calor era espeso, casi sólido, y el aire no corría. La radio solo escupía estática y un joropo lejano que se perdía entre interferencias. A eso de las 11:30, el camión dio un tirón seco. Sentí como algo se rompía debajo de mí, un golpe metálico seguido de un chirrido largo, doloroso. Frené como pude y me orillé en una carretera que parecía olvidada por el mundo. Al bajarme, supe que estaba jodido. El eje trasero estaba dañado y una de las mangueras reventadas. No había señal, no había luces, no había nada. Miré el mapa viejo que siempre cargo y vi que, a unos pocos kilómetros, marcaba un pueblo. No tenía nombre, solo un punto descolorido. Pensé que tal vez encontraría ayuda, un teléfono, alguien despierto. Agarré una linterna, cerré el camión y empecé a caminar. El camino hacia el pueblo era una lengua de asfalto cuarteado, invadido por monte. A cada paso, los grillos se callaban. No todos a la vez, sino como si alguien los apagara uno por uno. Eso debió alertarme, pero estaba cansado y sudado, con la cabeza puesta solo en salir del problema. Cuando vi las primeras casas, el estómago se me encogió. Eran estructuras viejas, de bahareque y zinc oxidado, con las puertas colgando y las ventanas como cuencas vacías. No había luz. No había perros. No había nada vivo. El pueblo estaba muerto. Entré llamando en voz alta, anunciándome, diciendo que necesitaba ayuda. Mi voz sonaba ajena, como si no fuera mía. Caminé por una calle principal donde el polvo se levantaba con cada paso, y entonces la sentí. No la vi de inmediato. La sentí. Un frío que no pertenecía a esa tierra caliente me recorrió la espalda. Un olor a flores podridas, a sangre vieja, a humo. Mi linterna parpadeó. Fue entonces cuando escuché el llanto. Era el llanto de una mujer. No era un sollozo normal. Era largo, profundo, cargado de rabia y dolor. Venía de algún lugar entre las casas, rebotando en las paredes como si el pueblo entero llorara con ella. Recordé, sin querer, las historias que escuché de niño. La mujer alta, vestida de blanco, que castiga a los hombres infieles, que vaga por los llanos de noche. La Sayona. Me reí nervioso. Me dije que eran cuentos. Que sería algún animal, el viento, mi cabeza jugando conmigo. Seguí caminando. La vi al doblar una esquina. Estaba de espaldas, en medio de la calle. Alta. Demasiado alta. Vestía un traje blanco que parecía flotar, limpio pese al abandono del lugar. Su cabello negro le caía hasta la cintura, inmóvil. No hacía ningún movimiento, pero el llanto salía de ella, desgarrador. «Señora», dije, sin saber por qué. El llanto se detuvo de golpe. El silencio fue tan pesado que sentí presión en los oídos. Lentamente, la figura giró la cabeza. No todo el cuerpo, solo la cabeza.
y ahí supe que estaba frente a algo que no era humano. Su rostro era hermoso, y luego no. Sus ojos eran negros, sin brillo, hundidos. Su sonrisa se estiró más de lo que debería, dejando ver dientes largos, amarillentos. La piel parecía cuarteada, como una máscara mal puesta. ¿Me buscabas?, dijo, con una voz que parecía varias voces a la vez. Intenté correr. Juro que lo intenté. Pero mis piernas no respondían. Ella empezó a acercarse sin caminar, deslizándose sobre el suelo. Con cada metro que acortaba, sentía recuerdos que no eran míos invadirme. Gritos, fuego, traición. Cuando estuvo a un paso, su rostro cambió. La belleza se cayó como una cáscara. Debajo había algo viejo, podrido, furioso. Grité. Grité como nunca en mi vida. No sé cómo, pero logré moverme. Corrí sin mirar atrás, escuchando su risa, un sonido agudo que me perseguía por las calles. El pueblo parecía cambiar, las casas se alargaban, las calles no llevaban a ningún lado. Cada vez que creía reconocer un camino, terminaba en el mismo sitio. En un momento, caí. La linterna rodó lejos. En la oscuridad, sentí su aliento en mi cuello. «Escapar no te salvará», susurró. «Ya te vi». Cuando desperté, estaba fuera del pueblo, tirado en la carretera, cerca del camión. El sol comenzaba a salir. Pensé que había sido un sueño. Hasta que vi las marcas. Arañazos profundos en mis brazos. Y, en el espejo del camión, por un segundo, su reflejo detrás de mí, sonriendo. Logré llegar a un taller horas después. Nadie conocía el pueblo. Nadie había oído hablar de él. En los mapas nuevos no existe. Pero anoche, mientras escribo esto, escuché llanto fuera de la ventana. Y sé que la Sayona no terminó conmigo. Porque escapar no fue lo peor. No debí seguir escribiendo. No debí recordar. Pero desde aquella madrugada algo se abrió dentro de mí, como una puerta que jamás debió forzarse, y ahora no puedo cerrarla. Después de ver su reflejo en el espejo del camión, me quedé inmóvil. No respiraba. No parpadeaba. Solo esperaba que, si me quedaba lo suficientemente quieto, aquello desapareciera. Y desapareció, pero no como uno espera que lo haga una alucinación. Se fue como se va alguien que promete volver. El mecánico me hablaba y yo apenas lo escuchaba. Decía cosas sobre la manguera, sobre la mala suerte, sobre lo peligroso que era viajar de noche por esas carreteras. Yo asentía, pero mi mente seguía atrapada en ese pueblo imposible. Pregunté por él, con fingida calma. Nadie sabía nada. Uno de ellos incluso se rió. «Por ahí no hay nada, compadre. Solo monte y sabana», me dijo. Mentía. O algo los obligaba a mentir. Esa noche decidí dormir en la cabina del camión. No quería hoteles. No quería gente. No quería espejos. Cerré bien las puertas, bajé las cortinas y me acosté con el motor aún tibio. El cansancio me venció rápido, pero el sueño no fue descanso. Soñé con fuego. Soñé con una casa ardiendo en medio del llano. Con una mujer gritando nombres que no entendía. Soñé con niños llorando hasta que el llanto se convertía en carcajadas secas. Y en medio de todo, ella, mirándome como si yo hubiera sido el culpable de algo que aún no recordaba. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. Afuera, la noche estaba quieta. Demasiado quieta. Miré el reloj, 2:17 de la madrugada. Entonces escuché el golpe. Uno solo. Seco. Como si alguien hubiera tocado con los nudillos la puerta del camión. Me quedé congelado. «No», susurré, sin saber a quién le hablaba. Otro golpe. Más fuerte. Luego, una voz femenina, dulce, casi suplicante. «Ábreme, hace frío». No miré. No respondí. Cerré los ojos como un niño escondiéndose bajo las sábanas, aunque sabía que eso no sirve contra lo que no es humano. La voz cambió. «¿No me reconoces?», preguntó, ahora con un tono quebrado. Me miraste a los ojos, ya somos lo mismo. El camión se sacudió levemente, como si alguien caminara alrededor. Sentí pasos. Lentamente. Rodeándome.
Cada pisada resonaba dentro de mi cabeza, no afuera. Tapé mis oídos, pero seguía escuchándolos. Y entonces lo entendí, no estaba afuera. La vi reflejada en el vidrio delantero, sentada en el asiento del copiloto, sin haber abierto ninguna puerta. No grité, no pude. Ella me miraba con esa sonrisa imposible, inclinando la cabeza como quien observa algo roto. Los caminos no siempre llevan lejos, dijo. Algunos solo regresan. Parpadeé y ya no estaba. Arranqué el camión sin pensar. Salí de ahí a toda velocidad, ignorando normas, ignorando el miedo a un accidente. Conduje hasta que amaneció. No volví a detenerme hasta estar lejos, hasta ver gente, ruido, vida. Creí que había terminado. Me equivoqué. Desde ese día, algo me sigue. No siempre la veo, pero siempre la siento. En los retrovisores. En el reflejo de los charcos. En las ventanas apagadas de pueblos que parecen dormidos, no abandonados. A veces escucho su llanto mezclado con el viento cuando manejo de noche. Otras veces, risas. Y hay algo peor. Empecé a recordar cosas que no viví. Recuerdo haber sido infiel. Recuerdo haber mentido. Recuerdo haber causado dolor. Pero no son mis recuerdos. Son sus recuerdos, filtrándose en mí como veneno lento. Cada noche sueño con el incendio. Cada noche entiendo un poco más su rabia. Y eso me aterra, porque empiezo a comprenderla, y una parte de mí ya no quiere huir. Hace 3 noches ocurrió lo peor. Me detuve en una estación de servicio casi vacía. Fui al baño. El espejo estaba sucio, rajado. Me lavé la cara y levanté la vista. Ella estaba detrás de mí. No como antes. No como una amenaza. Estaba cerca, íntima. Apoyó su mano fría sobre mi hombro. No sentí miedo. Sentí culpa. Ya estás listo, me dijo. Pronto podrás caminar conmigo. La luz parpadeó y desapareció, pero dejó algo atrás. Una marca. En mi pecho, como una quemadura antigua, apareció el dibujo de una casa en llamas. Hoy es 14 de diciembre del 25. Hoy escribo esto porque sé que el tiempo se acaba. Los caminos ya no me llevan a donde quiero. Siempre termino cerca del llano. Cerca de pueblos que no figuran en ningún mapa. Si alguien encuentra este relato, créame, la Sayona existe. No solo castiga, elige. Y cuando te elige, escapar no es lo peor. Lo peor es cuando deja de perseguirte y empieza a esperarte. Ya no duermo. No porque no pueda, sino porque no debo. Dormir se ha vuelto peligroso. Cada vez que cierro los ojos, los llanos regresan. No como un recuerdo, sino como un lugar real al que mi mente, o algo peor, vuelve sin pedirme permiso. He aprendido a mantenerme despierto a base de café viejo, pastillas que no recuerdo haber comprado y el miedo constante de que, si me rindo al cansancio, ya no despierte siendo yo. Desde la última vez que la vi en el espejo de aquella estación, el mundo comenzó a deformarse lentamente. No de golpe. No de forma evidente. Fue algo sutil, como cuando una grieta aparece en la pared y uno finge no verla, hasta que la casa se viene abajo. Los caminos cambiaron primero. Rutas que había recorrido durante años empezaron a alargarse sin razón. Kilómetros que antes tomaban minutos ahora se estiraban durante horas. El GPS fallaba siempre que me acercaba a zonas rurales. Las señales de tránsito aparecían oxidadas, torcidas, con nombres borrados o cubiertos de tierra. Y siempre, el mismo detalle, la palabra llano escrita a mano en el reverso, como si alguien hubiera querido dejar una advertencia. Una noche decidí detenerme en un pueblo que sí existía. Con gente, con luces, con ruido. Pensé que la presencia de otros me protegería. Qué ingenuo fui. Me hospedé en una posada pequeña. La dueña era una mujer mayor, de ojos cansados. Al verme, se quedó quieta más tiempo del normal. Usted no debería andar viajando de noche, me dijo sin razón aparente. Sentí un escalofrío. ¿Por qué dice eso? Pregunté. Ella me miró fijo, como si evaluara si decir la verdad o no.
porque hay cosas que caminan mejor cuando uno anda cansado. Esa noche soñé despierto. No sé cómo explicarlo mejor. Estaba acostado, consciente, mirando el techo, y al mismo tiempo estaba de pie en el pueblo abandonado. No como visitante, como alguien que pertenecía ahí. Vi la casa antes de que ardiera. Era humilde, de barro y madera. Vi a la mujer, a la Sayona antes de serlo, caminar de un lado a otro, desesperada, con un niño en brazos. Vi al hombre llegar borracho. Vi la discusión, la mentira, el veneno sembrado por un tercero. Vi cómo la rabia se transformó en fuego. Y lo peor, sentí el placer de la venganza. Desperté gritando. La dueña golpeó la puerta. No supe qué decirle. Me fui al amanecer sin despedirme. Desde entonces, mi reflejo empezó a fallar. A veces parpadea cuando yo no. A veces sonríe antes que yo. Una madrugada, mientras me afeitaba, vi cómo mis ojos se volvían negros por un segundo. Empecé a notar cambios en mí. La paciencia se me acabó. La ira me surge fácil. Pienso cosas que antes no pensaba. Cuando veo parejas discutiendo en la carretera, siento algo oscuro, una expectativa. Como si esperara que todo termine mal. Y ella lo sabe. Porque empezó a hablarme sin aparecer. Su voz llega en susurros cuando el motor suena parejo. En el viento que entra por la ventana. En el crujir del asiento vacío. No luches, me dice. Yo también quise huir. Intenté pedir ayuda. Fui a un sacerdote en un pueblo cercano. No le conté todo. Solo lo suficiente. Mientras hablaba, su rostro palideció. ¿Vio a la mujer del llano? Preguntó. Asentí. El hombre se persignó con manos temblorosas. Eso no es una aparición común. Es un castigo que camina, y a veces, un contagio. ¿Contagio? Pregunté. Hay quienes no mueren. Hay quienes continúan. No quiso decir más. Me pidió que me fuera. Las marcas en mi cuerpo aumentaron. No arañazos. No heridas. Quemaduras antiguas, como si mi piel recordara algo que jamás viví. En el pecho, la casa en llamas se definía cada vez más. En la espalda, líneas que parecían raíces o cadenas. Anoche ocurrió algo que me obliga a escribir esta parte. Conducía por una carretera secundaria cuando vi a una mujer al costado del camino. Vestía de blanco. Estaba de espaldas. Frené sin pensar. No era ella. Era una muchacha joven, llorando. Me pidió ayuda. Me dijo que su pareja la había dejado allí tras una pelea. Mientras hablaba, sentí el impulso. Una voz dentro de mí susurró. Mírala bien, así empieza todo. Retrocedí horrorizado. Arranqué el camión y huí. En el espejo, por un segundo, vi a la Sayona sonriendo, orgullosa. Ahora entiendo. Ella no solo castiga a los hombres infieles. Eso es lo que cuentan para simplificar el horror. La verdad es peor. La Sayona necesita herederos. Almas rotas. Testigos. Personas que hayan visto demasiado y que poco a poco empiecen a pensar como ella. No me está persiguiendo. Me está formando. Hoy, mientras escribo esto, siento que algo se acerca. No afuera. Adentro. Como si mi cuerpo ya no fuera completamente mío. Si dejo de escribir de golpe, si este relato termina abruptamente, no fue por miedo. Fue porque ya no quedaba nadie para contar. Si alguna vez te quedas varado en los llanos venezolanos, si ves un pueblo que no figura en los mapas, si escuchas un llanto que no parece humano, no te acerques, no mires, no preguntes, porque hay destinos peores que morir. Y yo creo que ya llegué al mío. Si estás leyendo esto, significa que fallé. Fallé en huir. Fallé en resistir. Y, sobre todo, fallé en desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. Ya no sé cuántos días han pasado desde la última vez que escribí. El tiempo dejó de comportarse como algo confiable. El reloj del tablero avanza y retrocede. El sol sale por donde no debería.
A veces conduzco durante horas y el paisaje no cambia. La misma sabana interminable, el mismo cielo opresivo, las mismas aves negras siguiendo el camión como si supieran algo que yo aún me niego a aceptar. El camión ya no es solo mío. Lo descubrí una madrugada, cuando desperté sobresaltado por un olor a humo. No era real, y aún así lo era. La cabina estaba llena de ese aroma viejo, espeso, de madera quemada y carne chamuscada. En el parabrisas, dibujada con ceniza, había una palabra escrita con una letra torpe, infantil. «Regresa», grité. Golpeé el volante. Intenté borrar la palabra con la manga, pero la ceniza se hundió en el vidrio como si fuera parte de él. Y entonces escuché el llanto. No afuera, desde el asiento trasero. Giré lentamente, sabiendo que no debía hacerlo. Ella estaba ahí, no completa, no del todo presente. Era como una superposición, como si dos realidades estuvieran fallando al mismo tiempo. Su vestido blanco estaba manchado de hollín y sangre seca. Su rostro cambiaba sin cesar, mujer, calavera, sombra, fuego. «Ya no queda mucho», dijo. «El llano te reconoce». Intenté rezar. Las palabras no salieron. En su lugar, salieron nombres que nunca aprendí conscientemente. Nombres de niños. Nombres de pueblos borrados. Nombres de hombres que gritaron antes de arder. La carretera desapareció. No de golpe. Se fue deshilachando, como una cinta vieja. El camión siguió avanzando, pero ya no había asfalto bajo las ruedas. Estaba conduciendo sobre tierra negra, caliente, palpitante. A lo lejos, el pueblo me esperaba. El mismo. Las mismas casas torcidas. Las mismas ventanas vacías. La misma sensación de haber llegado a casa, sin quererlo. Me bajé del camión sin decidirlo. Mis piernas se movían solas. Cada paso despertaba recuerdos ajenos en mi mente. Ya no podía distinguir cuáles eran míos y cuáles no. Entré a la casa del incendio. Por dentro, estaba intacta. La mesa puesta. Juguetes en el suelo. Una cuna vacía que se balanceaba sola. Las paredes comenzaron a arder sin fuego visible. El calor era insoportable, pero no me quemaba. Yo pertenecía a ese lugar ahora. Ella apareció frente a mí, completa por primera vez. La Sayona. Ya no era solo rabia. Era algo más antiguo. Algo cansado. No todos mueren, me dijo. Algunos aprenden. Algunos continúan lo que empezó con una mentira. Quise suplicarle. Quise decirle que no era como los otros. Que yo no había traicionado a nadie. Pero las imágenes me traicionaron a mí. Discusiones pasadas, palabras crueles, promesas rotas. No había sido inocente. Nadie lo es. El castigo no es matarlos, continuó. Eso es misericordia. El castigo es recordar eternamente. Entonces entendí el verdadero horror. Ella no mata a todos. A algunos los convierte en caminos. Sentí como algo se desprendía de mí. Mi nombre, mi rostro, mi historia. Todo comenzó a diluirse, mezclándose con el polvo del pueblo. La piel me ardía sin quemarse. Mis huesos crujían, alargándose. Mi sombra se estiró por las calles, tocando cada esquina, cada casa. Grité hasta quedarme sin voz. Y cuando el dolor terminó, ya no estaba solo. Yo era el pueblo. Yo era la carretera que se pierde. Yo era el punto que aparece en mapas viejos y desaparece en los nuevos. Yo era el cansancio que te hace detenerte donde no debes. La Sayona me miró por última vez con algo parecido a gratitud. Ahora avísales, dijo. Algunos aún pueden elegir no entrar. Por eso escribo esto. No desde un cuarto. No desde un camión. Escribo desde aquí. Si alguna vez manejas de noche por los llanos venezolanos y el motor falla sin razón. Si ves un pueblo abandonado donde el GPS dice que no hay nada. Si sientes que alguien te observa con tristeza y rabia al mismo tiempo. No bajes del vehículo. No camines hacia las casas. No escuches el llanto. Porque ese pueblo ya no solo pertenece a la Sayona. También es mío. Y créeme,
Yo haré todo lo posible para que no salgas jamás.